trastorno que ha ido en alza en las mujeres de Chile. ¿Veo algún tipo de crisis? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? No sé, en el colegio. Sí, puede ser una prueba de matemática, colapsé. Se trata de la crisis de pánico. Si tus manos sudan, te mareaste, se te aceleró el corazón o te desmayaste sin una buena explicación y en un momento de mucho estrés fuiste una víctima más. Aunque los síntomas que alertan de una crisis de pánico pueden durar segundos, minutos y rara vez horas, lo importante siempre es pedir ayuda a un especialista, aunque muchos no lo hagan. Fue solo un evento y no siguió, así que ni siquiera lo tratamos ni nada. Aunque la angustia de este trastorno pareciera ser lo más grave, es necesario realizar un chequeo médico porque quizás sea una alerta sobre un futuro ataque cardíaco, una de las principales causas de muertes en nuestro país. Pero, ¿qué hacer si somos víctimas de un ataque de pánico? Lo primordial es poder tomar el control de nuestro sistema nervioso, que en esos momentos estará completamente alterado. Respirar hondo y hacer un break, ojalá en un lugar tranquilo, sin tanta aglomeración, y esperar que pase el temor y no enfrentarlo, porque tus miedos podrían jugarte una mala pasada. Pero el alza de crisis de pánico es una historia a nivel mundial, porque según datos, el año 2011 se registró un 0.3% de mujeres afectadas por estos síntomas. Actualmente existe un 1.3% de mujeres que ha pasado por esta angustiante experiencia. Aunque quienes son más propensas a sufrirlo son mujeres de entre 20 a 40 años, la crisis de pánico se ha estado presentando en niños y su motivo principalmente estaría centrado en el nivel de exigencia de los colegios y que muchas veces coincide con las crisis de pánico recurrentes durante los exámenes finales y los términos de año. Lo importante es saber que si sientes sus síntomas, entiendas que no es un problema grave al momento de que te ocurra, pero que sí debes ir a chequearte con un doctor porque siempre será mejor prevenir que curar. Fíjate que las crisis de pánico era un concepto que hasta hace 15 años uno apenas podía llegar a escuchar, pero hoy en día son mucho más recurrentes de lo que se puede creer. Yo tengo amigas que tienen hijos, que tienen hijas jóvenes, muy pequeñas, incluso en etapa escolar, que ya están comenzando a experimentar este tipo de situaciones. ¿Qué es una crisis de pánico, Sergio? Mira, primero que tenía muchas ganas de hablar de este tema, porque este tema es lo que más me llega a la consulta. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. No, por favor, ojalá que no se acabe. Tu propia crisis de pánico en esto este es importantísimo. No entre pánico. Una crisis de pánico es una reacción fisiológica, particularmente una reacción de hiperventilación. La persona por estrés empieza a creer que hay una alarma y por esa alarma empieza a respirar en exceso. Ese exceso de respiración va a generar una cadena de situaciones en su organismo que va a terminar generando una descompensación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se aborda el problema. Usted está estresado por tal cosa. Pero, lamentablemente, lo que es físicamente una crisis de pánico es hiperventilación. Y eso es lo que se explica poco. Sí, nada más que eso. Es que mira, a mí me pasó, yo me tuve que hacer terapia y me pasaba, era increíble, porque no me pasaba, por ejemplo, si yo estaba en mi casa, me pasaba en lugares públicos, donde había mucha gente, por ejemplo, en los estadios. Entonces yo, esto estoy hablando como hace 15 años atrás, yo no iba a discoteca, trataba de no ir al supermercado, en lugares donde yo me sentía como... muy vulnerable. ¿Por qué? Porque a mí se me cerraba, esta era la sensación que yo tenía, que se me cerraba la tráquea y que no podía respirar. Entonces por eso yo me sentía tan insegura en lugares donde había mucha gente. Y sobre todo si estaba sola, porque si estaba acompañada, como que inmediatamente ya estás más tranquila. Eso se llama agorafobia. Claro. Que tener fobia en lugares amplios, donde no puedes huir, por ejemplo, en un cine. Con multitudes. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso que se llama disnea, que empieza a que te falte el aire, que se te apriete el pecho. Es una reacción por hiperventilación. Ya, pero pregunta, entonces tú quieres respirar más y estás respirando ya en exceso. Vamos a ir a un Twitter, pero antes quiero, Sergio, lo que le pasó a la Connie, ¿es porque tenía agorafobia o es porque algo le estaba gatillando eso cuando ella estaba en público? Lo que hace es que tenemos que dividir. El agorafobia es uno de los elementos de la crisis de pánico. Ahora, ¿qué es lo que ocurría físicamente? Se está hiperventilando. Solamente que el gatillo es distinto. Tenemos un Twitter que queremos compartir contigo, Sergio, que dice lo siguiente de Pau. Me ha pasado. Mi pregunta es si en algún momento se pueden eliminar de forma permanente. Tengo 24 años. La respuesta es sí. Perdón, pero solo para entender, las crisis de pánico existen y han aumentado porque hay más estrés de algún tipo. Justamente. Eso es. Eso es, simple. ¿Cómo se pueden eliminar? ¿Cómo se puede eliminar? Hay dos vías. Una vía que es la vía farmacológica. Antidepresivos, ansiolíticos. Durante más o menos 6 meses tienes que tomarlo. Ahora la vía técnica, la vía psicológica es tener ejercicios que te ayudan a respirar bien.
Y eso es lo que yo quería explicarle hoy día. ¿Cómo uno tiene que respirar? Antes de la crisis, cuando empieza a tener los primeros síntomas, que se te adormezcan las manos. Tienes que identificarlo. Sí, tienes que identificarlo, justamente como dice Juan Andrés. Por ejemplo, vas a empezar a sentir el pecho apretado. Vas a empezar a sentir las manos que se te adormecen. O transpiran. A mí me transpiraban las manos. Y tú sentís ya que se viene. Vas a sentir la boca seca. Vas a empezar a sentir una sensación como que la cabeza está rara. Se te van a calambrar las manos o los pies. Empieza a tener calambre mucha gente, o se empieza a apretar la guata. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú tienes alguna... Las manos, las extremidades adormecidas, eso es como... Eso se llama parestesias. Y las parestesias se asocian a la disminución de calcio en la sangre. Disminuye el calcio y eso genera estas contracturas y estas sensaciones de adormecimiento. Entonces, lo que tú tienes que hacer antes es aprender a respirar correctamente. ¿Cómo respirar menos? Un ejercicio que yo hago con los pacientes es el siguiente, que quería mostrárselos ahora. Atención en la casa, ojo con esto. Esto funciona con algo muy simple. Ponle en un dedo, eso. Es un saturómetro. Es un saturómetro. Más simple lo simple. No sé si es por la cámara puede enfocar al computador. Oye, ahí dice que está loca. Está loca, la no es María Ortega. No es pero tranquila, baje la manito, eso. Ahí está su manito. Eso es. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Estoy hiperventilada? No, lamentablemente tú en una clínica deberías utilizar otra medida, pero las personas de manera simple tienen que entender que el oxígeno tiene límites dentro del cuerpo. Si se fijan hay un color rojo ahí. Sí. Estás algo porque estás como media... Eso, relaja el bracito, ¿ya? Eso, mira derechita. A ver. Entonces, voy a tratar de explicar algo complejo de la manera más rápida posible. Ya, Sergio, dale. Ok, mira, pasa que los niveles óptimos de sangre, o sea, de oxígeno en la sangre son entre 95 a 99. Sin embargo, ¿qué es lo que yo veo en mis pacientes? Normalmente cuando están cerca de un 99% de oxigenación en la sangre, pueden estar acercándose peligrosamente a la hiperventilación. Entonces, ¿qué les enseño yo? Les enseño una técnica con un saturómetro, de que sean capaces de que cada vez que tengan estos síntomas de crisis de pánico, se midan con una de estas máquinas. Perfecto. Ejercicios básicos para empezar a disminuir los síntomas, porque ya la persona acostumbrada dice, uy, se viene otro, se viene. Claro. ¿Qué hay que hacer al tiro? Tienes que empezar a tratar de respirar menos. Generalmente les pido que cierren la boca, cierren una de sus fosas nasales y respiren lento. Muy de yoga eso. Contando lo siguiente, contando 7 para inspirar, 11 para agotar mentalmente. Por el mismo orificio. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a disminuir la cantidad de oxígeno. Y dentro de 2 minutos más o menos debería disminuir la oxigenación en la sangre. Cortas la hiperventilación. Exactamente, cortamos la hiperventilación. Ahora, también se puede, por ejemplo, yo tenía una amiga... Ahí se está hiperventilando, por ejemplo, la Vale, ya se está asustando. Sí. ¿Qué? Surgió. Sí, ¿Me entiendes? Y ya debería empezar algunos síntomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema de los ejercicios de respiración es el siguiente, que como la gente no tiene un espejo, es como que te pintaras sin tener un espejo. Y no poder verte como que hay maquillaje, me muero. Te queda la escoba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la persona no sabe cómo se está ventilando, empieza a hiperventilar a pesar que está haciendo el ejercicio. Ese es el problema. Mira, Sergio, tenemos un mensaje a través de Twitter, 11:20 de la mañana. Atención, Roxana nos dice lo siguiente, lo peor, ojo, es súper serio para muchas personas, porque de repente uno tiene la edad y todo, pero es súper serio esto. Lo peor, yo sufro de eso, pero ya me sé controlar. Igual me da terror esa sensación de muerte. Porque eso es, que te va a morir. Comienza a pensar que se va a morir realmente. Sí, de ahí el pánico. Claro, porque lo de la hiperventilación es como el primer paso para algo mucho más terrible. Yo entiendo mucho a la gente porque de verdad que tú no te sientes enferma. Pero lo que más rabia te da es cuando el de al lado como que te dice, ay, pero qué tanto, no le pongáis color, si no te va a pasar nada. Sí, hoy día que yo estoy sana, yo sé que no me va a pasar nada. Pero en ese momento, por eso yo como que entiendo a la que escribió el Twitter, tú realmente piensas que te vas a morir. Sí. Entonces como que la gente lo tiende a agarrar para la chacota, como, ay, ya pobrecita, está ya. No, son súper serias las cosas. Pero es súper serio porque es una angustia que tú crees que te vas a morir. Entonces, por eso es tan importante aprender a controlarlo. Y es súper importante saber que esto sí tiene solución. ¿Sabes qué? Solo decir Pero, por ejemplo, una pregunta. ¿Tú sabías como que de alguna manera uno también se lo puede inconscientemente autoprovocar? Como que me va a venir, y de tanto decir me va a venir, ¿te venía? Sí, claro. Y sobre todo, ¿sabes por qué? En situaciones, por ejemplo, cuando dormiste mal o cuando estás pasando un periodo como más bajoneada, que estás más triste, no sé, como que esas situaciones te hacen que tú estés más vulnerable. ¿Sabes qué? Entonces, tú inmediatamente, lo que dice la Julia es súper importante. Como ya, cuando yo empezaba con los primeros síntomas, era una cuestión que se me atravesaba en la cabeza. Yo decía, fregué.
fregué. Todavía no me pasaba nada. Pero yo estaba mentalmente ya condicionando. Podía pasar una hora y te venía. Y después me terminaba pasando. Entonces lo que yo hacía, yo llamaba a mi mamá, yo estaba en la universidad, estaba como en segundo año de universidad. Yo llamaba a mi mamá, así, por favor, ven buscar a mi mamá, yo en San Joaquín. Mi mamá, había veces que me tenía que ir a buscar a San Joaquín, pero eso, ponte tú, ya me daba la calma. Claro. Porque yo sabía que no estaba sola, sabía que me iban a ir a buscar, como que me iban a rescatar. Y finalmente, claro, yo lo hice por la vía de la terapia y el doctor, que esto también es súper importante, que el doctor me dijo, a ver, para mejorarte, tú tienes que hacer una terapia de 1 año. Wow. Tú a los 2 meses vayas a sentir que está ahí perfecto y vas a querer dejarla. Y eso es lo que pasa con mucha gente, que a los 2 meses sienten que están bien y la dejan y después recaen. Yo fui súper matea y la hice y nunca más me dio. ¿Sabes cuál es el problema, Connie? El problema es que mucha gente no tiene la plata, no tiene los medios, no puede llegar a una terapia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los orígenes de una crisis de pánico tienen que ver con la terapia. El problema es que si tú no vas primero a lo físico, primero la gente sigue teniendo crisis y segundo hay personas que no van a poder hacerlo. Entonces sienten de que son esclavos de esto. Hay gente que va a estarnos viendo hoy día que lleva 5 o 10 años sin salir de su casa por culpa de esto. Claro. Me ha tocado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que tenemos que buscar herramientas simples para que la gente al menos tenga un poco de más autonomía en su vida. Y esas herramientas son tremendamente importantes. Tenemos un Twitter que queremos compartir contigo, Sergio, que dice lo siguiente. Mi pareja sufre de crisis, ya sabes cuándo le van a dar, respira profundo y yo empiezo a distraerla hablándole y funciona muy bien. Yo me acuerdo que tú una vez me enseñaste a una persona que está precisamente sufriendo una crisis, pescar, por ejemplo, si tienes a mano un celular. ¿De qué color es el celular? ¿Para qué sirve el celular? Y empezar a como distraerla con cosas básicas, con lo que tenga al alcance, para efectivamente frenar esta crisis. Y hay otras personas que aseguran que con la bolsita de cartón, o sea, de papel o de, CO2, de plástico. Funciona porque aumenta la cantidad de dióxido de carbono en la sangre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Le quita de oxígeno. Si tú tienes insuficiencia respiratoria o asma, podría ser peor, porque te puedes asfixiar. Entonces tenemos que diferenciar bien qué tipo de paciente es. Ahora, ¿por qué hablar es importante? Porque si yo estoy hablando ahora, no puedo estar respirando. Entonces en ese momento yo me calmo, además de la imagen de otro que me seguriza. Sergio, la cantidad de preguntas que nos llegan al Twitter son impactantes. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de ellas hoy día. Pero sobre todo los niños, ¿cómo hacerlo con los niños? Sobre todo con los niños y las niñas, que es muy recurrente a partir de la exigencia estudiantil. ¿Cómo también poder separar y diferenciar un ataque al corazón de una crisis de pánico? Creo que son respuestas que quiero de tu parte a la vuelta de esta pausa comercial. Ya volvemos, no se vayan. Una pausa y ya volvemos. Ocurrente en nosotras las mujeres y también en nuestros hijos, que son las crisis de pánico. Hoy día vivimos una vida tremendamente exigente. ¿Cómo podemos reaccionar frente a una crisis de pánico de nosotras o de nuestros niños? ¿Cómo poder identificarla? Tenemos un Twitter para que nos conteste Sergio, que dice lo siguiente. Sufrí años de crisis, nos escribe Nati. Vi muchos doctores, ninguna solución, hasta que un psiquiatra me dio paroxetina. Por 1 año fue mi solución. Vida. Qué maravilla, está feliz ella. Nati, ese remedio... El mismo que tomé yo. El mismo que tomaste tú. Altrulin, claro, o sea, pero el compuesto es ese, que me cambió la vida. Estoy contigo, Nati. Pero eso no ¿Es una buena solución? No, mira, la paroxetina es un antidepresivo. No generan dependencia. Ahora hay un tema. Normalmente, como primera línea, tú los utilizas para eliminar las crisis. Sin embargo, los primeros días normalmente el psiquiatra también receta un ansiolítico, como el Rabotric, clonazepam. ¿Por qué? Porque durante los primeros días el cuerpo puede generar una descompensación con la paroxetina. Entonces, las primeras 3 semanas podrías hasta sentirte quizás inclusive un poquito peor. Claro. Entonces, normalmente tú das uno que es más rápido que un ansiolítico. Ah, pero se lo sacó. Perdón. Se lo sacó. Estamos haciendo un experimento con Salpate. Experimento Salpate, ¿verdad? Perdón, ¿cómo yo te lo preguntaba antes de ir a comerciales. ¿Cómo diferenciar un ataque al corazón, un ataque cardíaco, de una crisis de pánico? Mira, la diferencia principal subjetivamente no existe. Lamentablemente la persona puede considerar que ambos son igual. Entonces, la primera medida que... La sensación es igual. Es igual. Entonces, la primera cosa que tú tienes que intentar hacer es llevar a la persona a una unidad de urgencia. Quítale una aspirina, como dice. La mitad de las personas que andan en la unidad de urgencia normalmente que sienten que va a tener un ataque cardíaco realmente no lo tienen, realmente están hiperventilando. Sí, pero entonces, el experto que te lo diga también. Claro, entonces es muy importante que al principio sí se hagan un electrocardiograma, porque podríamos estar realmente ante una crisis. Ah, mira. Sí. Ahora, normalmente los pacientes cuando te llegan ya hicieron eso. Entonces, asumiendo eso, tú dices, esto debe ser hiperventilación, porque ya hizo toda la vuelta. Si no la ha hecho, es necesario hacerla primero.
Ya. Ahora, ¿qué cosa estábamos haciendo con Juan Andrés? Con Juan Andrés estábamos jugando un poquito. Apriétamelo, Aprieto andar. Lo vamos a poner de nuevo ya. Mientras tanto, vamos a leer en Twitter que nos llama la atención la cantidad de jóvenes que están sufriendo esto. Por ejemplo, dice, tengo 18 años, tengo ansiedad generalizada. La mayor parte de mis días tengo la sensación de que me voy a morir y me comienza el pánico. ¿Por qué esto está siendo tan recurrente en jóvenes de 18, 20, 21? Muy bien, vale. Mira, lo que pasa es que la ansiedad generalizada es otro elemento. La persona ya le tiene miedo a todo. ¿Por qué es común en los jóvenes? Porque los jóvenes están teniendo un estilo de vida donde tienen menos redes sociales, menos amigos, donde tienen más exigencias, donde la alimentación es más mala. Ojo, la alimentación también tiene que ver. Por ejemplo, los vegetarianos tienen más problemas. ¿Sí? Sí, las mujeres tienen más problemas. Entonces ahí tenemos que ir dividiendo eso. Perdón, explícamelo de los vegetarianos que están de moda, dejar de comer carne, en fin, mira, los veganos, los vegetarianos. Muchas personas tienen crisis de ansiedad por disminución de una vitamina, la vitamina B12. Claro, que lo tienen los veganos principalmente. Exactamente. Que la consumen en pastillas. La consumen en pastillas. Si no la consumen, la disminución de esta vitamina hace que las personas estén permanentemente ansiosas. Entonces tenemos que diferenciar algunos casos que es, por ejemplo, por eso, o por problemas de las tiroides, la gente que tiene hipertiroidismo también sufre crisis de pánico constantes. Mira. Ya. Ahora estábamos con Juan Andrés. Entonces, mira. ¿Qué estamos probando acá? Estábamos tratando de probar, ahora que lo puso más Juan Andrés porque tendría que estar acá. Bueno, yo no di la explicación. Mira, esto es un cinturón respiratorio. ¿Qué es lo que yo quería explicar? Ahí dice que hay 16 respiraciones por minuto, Juan Andrés. Las personas deberían respirar normalmente entre 12 a 16 veces por minuto. Cuando las personas están con crisis de pánico, respiran hasta 40 o 60 por minuto. ¿Ya? Otra cosa, respiran la mayoría de las veces por el pecho y no por el diafragma. Tú les enseñas a las personas respiración diafragmática, que significa de que estos músculos... Como meditación. Igual. Cuando las personas respiran por el diafragma, inmediatamente el organismo dice, aquí no hay peligro. Cuando respiran por el pecho, el organismo inmediatamente dice, aquí hay peligro, tengo que correr, tengo que huir. Hay una amenaza, entonces la gente empieza a sentir que su cuerpo se siente mal, no sabe por qué, entiende que realmente hay una amenaza donde no existe y se desesperan. ¿Cuánto tengo? 13. Toma. ¿Entiendes? Todos los mamíferos respiran por el estómago cuando están cómodos. Perfecto. Todos los mamíferos respiran por el pecho cuando sienten que hay una amenaza. Me preguntan si yo tengo 13, ¿eso es normal? Completamente normal. Y tú les pides a las personas cuando están en crisis que bajen por lo menos a 8 a 6. ¿Cuándo pasa a ser anormal? Cuando tú pasas de 20, 25, 30. Y esto es muy rápido, la gente no se da cuenta que está hiperventilando. Tenemos un mensaje en Twitter. Sí, sácate. 11:33, está súper interesante. Ahora el tema. respire Salfate. Macarena Ruiz dice, yo sufrí de eso y opté por medicina natural. Y me fue bien. Stramonium y salvia officinalis, pasiflora y mucho más. Sí. Sergio, ¿es un buen tratamiento, una buena fórmula? Mira, la salvia no tanto, la pasiflora tiene efectos, la teanina tiene efectos, la melisa tiene efectos. Oye, pero las salvias no son de tiroides. alguna manera como psicotrópicos en cierto punto. Hasta cierto punto, todos los que pueden pasar la barrera sangre-cerebro. Entonces hay medicamentos que son hierbas, pero que también llegan al cerebro y esos tienen efectos en tu organismo. Oye, solamente quería aportar lo siguiente. Yo solo una vez en mi vida, siendo bien joven, la verdad, 22 años, una cosa así, tuve una crisis de pánico. Y si es que quizá alguien no la ha tenido, yo simplemente quería aportar con que ahí yo conocí ese dicho de esto no se lo deseo a nadie. Porque es impresionante, es desesperante. No hay consuelo, no hay persona que te ponga una mano, te abrace y que se te pase. No, que no lo puedes controlar. Yo creo que incluso es peor que sentirse que uno se muere. No controláis nada. Somos un poco empáticos. Yo he tenido amigas, les contaba el caso a la Julia y a la Connie, he tenido amigas que han tenido y el entorno las trata como locas. Como que lata, ya empezó con su show, corre, la gente se separa. Lo que no saben con lo difícil que es explicarlo también y en la medida que tú no lo vives es imposible. Y lo que no saben para cacharlo. es que cualquiera nos puede dar. A cualquiera nos puede dar y en distintas etapas de nuestra vida. Generalmente yo siento que cuando seas más joven, cuando tenéis la presión de la universidad o estés estudiando, muchas veces comís peor, dormís menos, se da un poco el escenario para sufrir de esta crisis. Pero yo me acuerdo, yo a los 23, 24, tuve un par de crisis de pánico y terrible, ¿no? O sea, me iba negro, me sentía como que no podía controlar, no podía dominar. Es que justo en la edad, el punto de corte son los 24 años normalmente. Hasta los 24, pero espérate. No, aparece más o menos a esa edad. Ahora, hay estadísticamente. casos en los que aparecen mucho más chicos. Sí, o sea, el colegio. Es que para allá va la cosa. Cuarto básico, quinto básico. Es que también ¿Qué le pasa a los niños que hoy día en dos cosas, hay estrés, pero otra cosa también es genético. El 43% de los casos se hereda. Qué importante eso. Sí, es genético. Hay una relación genética. Pero ahora, el 43% es mucho. es muy alto. Entre
gente de primera sangre. ¿Cómo se trata en un niño? ¿Cómo se identifica en un Lo que hace es que en un niño no lo ves normalmente como crisis de pánico, lo ves como trastorno de ansiedad por separación. Son niños que se angustian cuando se van los papás, cuando se van del jardín y los dejan solos, cuando están en el colegio. Se ponen a llorar, ¿eso? Exactamente. Eso son una crisis de pánico en otro nivel. Es una microcrisis. Son buenos candidatos para después tener trastorno de ansiedad, trastorno de pánico. Sergio, ¿y cómo podemos diferenciar? Porque mi hija cada vez que yo me voy me dice, mamá, no te vayas. Una cosa es eso y otra cosa es cuando ya se quedan llorando. Pero el que te digan, mamá, no te vayas, papá, no te vayas, es como normal. Es normal, pero cuando ya los ves descompensados, cuando ellos empiezan a tener la carita fuera de sí, cuando empiezan a llorar sin parar, ahí ya te das cuenta que hay un tema de fondo. No, y hay muchos que pueden creer también que eso es una forma de llamar la atención de los niños. Claro, de manipular. Sí, pero normalmente cuando están llamando la atención de esa manera hay una alteración en el vínculo, usualmente. Entonces lo hacen por una buena razón. ¿Qué pasa, por ejemplo, en niños que son un poquito más grandes, ya que no es la angustia de que tu mamá vaya a salir de la casa? Como cuarto medio, no sé. Pero, por ejemplo, a los 12, 14, 15 años, ¿cómo lo detecto? La misma reacciones, así, sí. Como que sientan que se van a ahogar, que se van a morir. La más común es el ahogamiento. Esto que llamamos disnea. Siento que el pecho se me está apretando, que no puedo respirar. Esa es la más típica. Pero Sergio, para entender, en estos momentos, y me refiero a lo que conozco más, la región metropolitana de Chile, ¿nos están empujando al abismo una crisis de pánico por el estilo de vida que nos están obligando a llevar? O sea, digamos, de aquí a 3 años más, esto va a ser así como a todos en la familia. Dime, ¿dónde crees tú que hay más crisis de pánico? En las urbes. ¿Pero dónde específicamente? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? ¿Cualquier parte del mundo? No, en el metro, en el Transantiago. Ahí ocurren casi todas las crisis de pánico. Y el peor lugar no se lo puede dar. O la gente va a escribir, ojalá que escriba, porque normalmente ahí me llega, o sea, en la primera crisis me di cuenta que estaba en el metro y ya no aguantaba más. Pero por eso te digo, es lo que yo le decía a la Connie, que a mí también me pasaba que yo como que me subía al metro y decía, me va a dar. Porque uno sabe que está en un lugar cerrado y inconscientemente uno lo va sugestionando. O por ejemplo, está en la iglesia y está llena y no te puedes mover y acá me va a dar. Es como que inconscientemente lo provocas. También, al parecer, hay cierta gente que tiene una alteración genética que hace que sea más sensible al dióxido de carbono. Entonces, cuando sienten mucha gente botando, exhalando, también eso le activa. Entonces, probablemente por eso debería de verse esto. La gente popularmente le dice tacofobia, que es que la cuestión no avanza. Eso está gatillando una claustrofobia en las personas que están en el auto y no avanza y de repente sentís que todas las paredes se te vienen encima, ya sea que esté en el metro, en tu propio vehículo, y decís ahí que quiero abrir la puerta y se le arranca. La del vehículo, la peor que me llega es el tema de en el vehículo, en taco, en un túnel. Ahí pasa. Es que por eso se Entonces, asocia mucho ¿cómo con el tema de la claustrofobia. Justamente. O sea, cualquier lugar encerrado, eso te da más angustia. Claro. Y a mí yo me acuerdo cuando ya me dieron de alta y todo, sé que una cuestión que me funcionó muchísimo, quizás a usted que está en su casa también le puede funcionar. Porque como que uno dice ya, no me quiero ser adicta al remedio, pero el doctor me dijo, mira, cómprate una pastilla natural, ¿ya? Que la deben vender, o sea, en todas estas farmacias homeopáticas. Y me dijo, siempre anda trayéndola en la cartera. Y cuando tú te sientes que te va a dar, te la tomas. Porque es tan psicológico que finalmente efecto placebo. Es el efecto placebo. Entonces yo siempre andaba trayendo la cartera. Entonces cuando me daba, yo pensaba que me iba a dar, la tomaba y sabes qué increíble cómo me relajaba. Antes de la crisis hay que trabajar. Entonces, ¿sabes lo que yo le voy a pedir a la gente en la casa? Mira, yo quiero inventar una aplicación por celular para trabajar con esto. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque esto mismo que tú puedes hacer con este aparato que funciona con luz, lo puedes hacer con la cámara del celular. Lo que pasa es que, exactamente, lo que hace es que no hay ninguna aplicación en el mundo que mida la oxigenación de la sangre, pero es posible. Pero paténtalo si no te lo vas a O sea, no, que hacerla gratis, ojalá que venga algún programador, nos ayude, porque se puede hacer antes de la crisis, cuando la persona está teniendo los primeros síntomas, que aprenda a ventilarse adecuadamente. ¿Por qué le está pasando más a las mujeres que a los hombres? Mira, una de las razones que se piensa es que hay una alteración en la serotonina en las mujeres desde que empiezan a tener las primeras reglas, hasta que llegan a la menopausia. Entonces, al parecer hay marcadores genéticos también, marcadores fisiológicos que hacen de que ellas sean más vulnerables durante la etapa reproductiva. De hecho, doblan los trastornos de ansiedad y depresión las mujeres desde que tienen la menarquia. O sea, desde que tienen 13, 14 años hasta más o menos los 56 años, le ganan 2 veces a los hombres cualquier trastorno asociado al ánimo de ansiedad. Qué castigo más grande. Sí, y particularmente la semana antes de la menstruación es peor. Y de hecho conocemos Ahora, la pregunta es, ¿qué puede gatillar una crisis de pánico? Y para eso tenemos un Twitter que dice así. A mí me dio crisis de pánico cuando me asaltaron a los 18 años. Ahora a mis 20 ya estoy sana. Una situación en la cual te sientas en peligro, que no puedas controlar, ¿puede provocarte una crisis de pánico? Sí, normalmente pasa otra cosa. Eso es un estrés postraumático. Normalmente tiene 2 gatillos.
Uno, que cuando veas una persona similar al asaltante o un lugar similar al asaltante, inmediatamente el organismo dice tengo que ponerme en defensa. Y empieza esta reacción. Otra es en la noche. En la noche, normalmente la gente traumatizada tiene crisis de pánico cuando se va a dormir. ¿Por qué? Porque se acuerda de todas estas imágenes internas, no las puede evadir ya. Y queda vulnerable si se va a dormir porque, digamos, deja de estar alerta. En el fondo, claro, disminuye la alerta afuera, te vas hacia adentro, entonces se recuerda de cosas negativas y ahí empieza la sensación cuando te vas a acostar. Perdón, a propósito de la noche, cuando una persona ha sufrido un trauma como un asalto, o han entrado a tu casa, o ha sufrido, no tengo idea, un portonazo, un tema relacionado a la seguridad, ¿eso también la puede predisponer a comenzar a generar crisis de pánico a partir de esos miedos? Sí, me ha tocado gente asaltada, por ejemplo, en las bombas de benzina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un paciente, que no va a dar su nombre, lo asaltaron y tuvo que salir corriendo y dejó a su señora y a su hijo ahí cuando los asaltantes estaban con la pistola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegó a la consulta y se pone a llorar desconsoladamente porque dice yo no puedo proteger a mi familia. Entonces, de ahí viene en crisis de pánico una y otra vez recordando el hecho, porque siente ahora soy impotente. No, y con la culpa. Puede ocurrir de nuevo. Exacto. Entonces, claro que lo pueden porque tú sientes una sensación de impotencia cuando se te muere alguien también, porque sientes que se te va el piso. Todo lo que tú creías que era estable ya no lo es. Entonces esa sensación... Exacto, entonces como pierde el control tiene una permanente sensación de inestabilidad. Esa sensación de inestabilidad genera que esté siempre hiperventilando. Maestro, ¿existe, quizás esta es la pregunta que no he escuchado, un método de control, de prevención? O sea, por ejemplo, si yo hago yoga, probablemente es muy difícil que me dé crisis de pánico, o si hago algún tipo de deporte de carácter aeróbico, por ejemplo. Cualquier deporte. O nada me va a salvar si vivo en un ambiente que me empuja a ese estrés. No, el ambiente estresante va a ser importante, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú tienes técnica de respiración, las vas a saber usar. Pero insisto, si tú no tienes un espejo de tu cuerpo, te va a costar saber cuándo lo estás haciendo bien y cuándo lo estás haciendo mal. Entonces no hay ninguna técnica a prueba de fallos. Ahora, ¿qué es lo que yo te diría que es esencial en estas personas que también a nivel psicológico recuperen el control? ¿Ya? Ahora, ¿por qué me gusta esta técnica de manejar la respiración antes de la crisis? Por lo mismo, porque tú puedes superarla antes de que ocurra, pero cuando ya estás teniendo la crisis es muy difícil que tengas una maniobra, una contramaniobra. Ahí ya tienes que depender más del fármaco. Clarísimo. Claro. Oye, un tema importantísimo, sobre todo para nosotros y para nuestros niños. Sergio, este aplauso es para ti, de verdad. Te pasaste porque nos has enseñado a cómo poder manejar la crisis antes que ésta se produzca. Pero hay otro